Sin duda, un linaje principal fue el que edificó la necrópolis del Cerrillo Blanco, en Porcuna, cuyas tumbas monumentales albergaron uno de los mayores y mejores conjuntos de arte ibérico recuperados hasta el momento. La fundación es del siglo VII a.C., aunque su gran grupo escultórico, hoy expuesto en el Museo de Jaén, es del siglo V. Los expertos consideran que estamos ante una necrópolis dinástica. Obulco, la actual Porcuna, llegó a ser un centro de poder notable durante la antigüedad. Obulco se edificó sobre la Oretana y Polca, uno de los sópida más importantes de la península. El conjunto escultórico de Porcuna fue excavado durante la segunda mitad de la década de los 70. Es probablemente un monumento conmemorativo de homenaje a unos héroes o a unos aristócratas. Es de una gran belleza y fue destruido durante el siglo IV. Al representar una dinastía o linaje, probablemente este acto vandálico pudo constituir una suerte de damnatio memoriae. La calidad de las esculturas de Cerrillo Blanco las sitúa al nivel de la estatuaria griega y representa a un grupo aristocrático, quién sabe sea una dinastía real. Y es que los príncipes, desde siempre, gustaron inmortalizarse bien a través de esculturas soberbias o bien a través de tumbas monumentales, como es la de Toya. En el término municipal de Peal del Becerro, en Jaén, se encuentra la impresionante cámara sepulcral de Toya, articulada en 3 naves paralelas situadas bajo tierra. Presenta un excelente estado de conservación. La cámara de Toya se descubrió en 1908. Lo hizo un agricultor llamado Alpernazas y a partir de ese momento quedó abierta al expolio durante bastante tiempo. Después, una publicación en un periódico de Granada hizo que lo conociera Manuel Gómez Moreno, que envió a Juan Cabré, que fue el primero que realmente documentó la cámara, hizo la primera planta de ella y fue el que lo dio a conocer en 1925 como un artículo en la revista Archivo Español de Arqueología. Esta cámara recuerda mucho al mundo mediterráneo, recuerda la tradición del mundo micénico, de las tumbas micénicas, aunque son diferentes. Recuerda mucho la construcción de las tumbas etruscas y, por supuesto, también las tumbas púnicas, las tumbas del ámbito de Cartago. Es una cámara real y seguramente en ella se enterró no solo un príncipe y su mujer y la dama, sino también toda una familia. Y después de una vida de aventura, de guerra, de poder, al príncipe, al héroe, le tocaba morir. Y al igual que hemos conocido sus palacios, su símbolo de poder, su oppidum, su fortaleza, sus murallas, sus santuarios, tenían mucho interés, mucha curiosidad en conocer su último palacio, su última residencia, su tumba. Y la visita ha merecido la pena. Nos encontramos en la cámara de Toya, una cámara sepulcral soberbia, con evidente aroma micénico que nos asombra y nos inquieta. El príncipe, que supo vivir, también, como podemos comprobar, supo encontrar su lugar para morir. Produce una honda emoción pasear por el santuario de la Cueva de la Lobera, un lugar sagrado para los íberos del siglo IV a.C. Pensemos que en esta cueva aparecieron a lo largo del siglo XX miles de esvotos de bronce perfectamente fundidos que reproducen con todo detalle cómo vestían, qué celebraban la sociedad íbera del momento. Todos los ritos tenían reflejo en estos esvotos, los de fertilidad, los del paso de la edad, los de la nupcialidad, ritos curativos. Era un lugar especialmente sagrado que dejó esa huella que ha llegado hasta nuestros días. Además, el propio rito equinoccial del equinoccio dedicado a la diosa llama la atención. Recuerda a las actuales romerías. Desde Cástulo, situado a 50 kilómetros de aquí, una gran comitiva en los equinoccios, en la primavera, venía hasta el santuario pues a rendir su tributo, a pedir, a rezar, a orar, a bailar a la diosa de la madre, a la diosa probablemente de
de la naturaleza, y lo harían encabezado por el sacerdote o quién sabe también por el príncipe. Y como anécdota, este príncipe, que a veces es íbero, poderoso, muy vinculado a la liturgia, que a veces hemos llamado el Rey Lobo, como homenaje, quién sabe, esta cueva se llama la Cueva de la Lobera. Los íberos fueron profundamente religiosos. Eran sobre todo devotos de la diosa madre. En su práctica religiosa era muy común la presencia de exvotos. Los exvotos pueden verse todavía en muchas iglesias y ermitas. Un exvoto es una prenda simbólica, normalmente con formas explícitas, que se deposita en un santuario como petición o agradecimiento a la deidad todopoderosa o a la figura intercesora. Además, son reliquias de las grandes ceremonias. Del santuario de la Lobera se recuperaron miles de estos exvotos. En el Museo de Castellar, en Jaén, puede verse una magnífica colección. Carmen, la arqueología es una ciencia que estudia nuestro pasado, ¿no? Y podemos ver en las piedras las formas de poder, las construcciones, pero los exvotos no hablan de personas, ¿no? Sí, con seguridad. Los exvotos, como pequeñas fotografías carné del pasado, nos acercan y nos aproximan a las sociedades ibéricas, en este caso, a través de diversos aspectos. Por ejemplo, desde el punto de vista ritual es muy interesante cómo podemos indagar en los mecanismos de gestión del miedo, porque los rituales son mecanismos de gestión del miedo. En las peticiones principales, como por ejemplo estos dos exvotos aluden a peticiones de fertilidad. Esta mujer en concreto, una mujer adulta que como tal se presenta en el santuario, abre su vestido y muestra el pecho o el sexo, en una alusión directa a rituales de propiciación de fertilidad. Pero también otros aspectos muy interesantes sobre cómo se vestían, los vestidos de fiesta, por ejemplo, en los santuarios, estas damas engalanadas que van con normas son preciosas, son maravillosas, van sujetas a normas muy cuidadas en relación al vestido. Por ejemplo, sabemos a través de los votos de bronce códigos en relación a cómo llevan el manto. Los hombres lo llevan cogido del hombro derecho, las mujeres siempre del izquierdo y cruzado. Entonces, en realidad son materiales que nos abren ventanas y puertas de indagación futura para el conocimiento social y religioso de estas sociedades. Sabemos cómo vivían, cómo vestían, a qué tenían y cómo rezaban, ¿no? Efectivamente, y cada vez más nos aproximamos dentro de estas teorías nuevas de la arqueología de los sentidos a eso precisamente, a esos espacios que tienen que ver con la propia identidad religiosa, con el sistema de creencias, con aquello que no podemos cuantificar. Fíjate en esa línea de la arqueología de la persona, que los votos se siguen utilizando hoy en día. Todavía hay personas que dejan pues en las iglesias sus votos de bronce. Testimonio es la memoria de una petición en un momento concreto de tu vida. Entonces sigue siendo una cosa muy contemporánea en ese sentido. El mundo íbero se extendió a lo largo de todas las regiones mediterráneas, manteniendo una identidad reconocible, a pesar de las diferencias entre los diversos pueblos que lo constituyeron. En Ullastret, en la provincia de Gerona, se edificó una gran ciudad fortificada. Se desarrolló por oposición o complementariedad a los griegos y romanos de Ampurias. Aquí se han observado algunos comportamientos sociales, políticos y militares diferentes a los del sur o a los más cercanos íberos de Els-Villars, en Lérida. En Els-Villars, la sociedad bien organizada parece estar más emparentada con la cultura de los campos de urnas y sus sucesores. El mundo íbero es un mosaico de pueblos que difieren unos de otros, aunque mantengan elementos comunes como la escritura. Hay autores que han querido ver relación de la escritura ibérica con la rúnica del norte de Europa, aunque no parece probable. Hoy en día se pueden traducir algunos fragmentos, pero todavía no disponemos de un corpus de textos lo suficientemente extenso como para acceder a relatos épicos o históricos del mundo íbero. Sin embargo, gracias a los dibujos sobre los vasos cerámicos, como los mostrados en el Museo de Valencia, podemos conocer algunos de sus iconos y relatos mitológicos, ya que conforman verdaderas novelas gráficas. Las fuentes escritas romanas, sobre todo durante el desarrollo de las guerras púnicas, nos han permitido conocer las costumbres y el nombre de algunos pueblos íberos, de sus reyes y de sus príncipes, como puede ser el caso de los edetanos que habitaron en la actual provincia de Valencia. Polibio, en
su libro, hace referencia a una especie de rey de los edetanos. A partir de aquí surge pues, Edecón, surge también, a partir también de Plinio, la Regio Edetania y una serie de cuestiones en torno a la relación Edecón, Edeta, Edetania, que algunos autores cuestionan, sobre todo porque hay una traducción del siglo XVIII de Polibio que genera una serie de dudas, pero sí que es cierto que generalmente se admite que San Miquel corresponde a la antigua ciudad de Edeta y evidentemente se relaciona también con el famoso Edecón citado por Polibio. Las guerras púnicas fueron un conflicto a gran escala que puso a todos los pueblos del Mediterráneo en una gran disyuntiva: apoyar a Roma o seguir a Cartago. La apuesta era arriesgada, pues significaba la muerte de los perdedores. Después de este conflicto, todo fue Roma. Cartago desapareció y el nuevo poder asimiló y romanizó a las culturas previas, tal y como aconteció con los íberos desde el siglo II a.C. El mundo íbero desaparecería para siempre para ceder el relevo al gran imperio romano. Roma impuso un nuevo modelo territorial. Así, hasta ahora, desconocíamos el lugar en el que comenzaba la provincia romana de la Bética. Según las fuentes, se marcaba con un arco triunfal, el conocido Arco de Jano. El Centro Andaluz de Arqueología Ibérica ha descubierto su ubicación. Es importante porque era la frontera de una provincia senatorial, la Bética, que incluía a las antiguas Turdetania y Bastetania. El monumento marcaba un hito destacado en la Vía Augusta, una calzada que se extendía entre los Pirineos y Cádiz. Estas provincias romanas no respetaron los antiguos límites de los territorios íberos, sino que atendieron a los criterios políticos, militares y económicos de Roma. Fruto, por ejemplo, de la riqueza minera en plomo y plata, fueron ciudades como Cástulo, de fundación íbera, pero de amplia trayectoria romana. En las cercanías del Arco de Jano, en el mismo término de Mengíbar, en la conocida como Iliturgi, puede que tuviera lugar una de las últimas batallas de las guerras púnicas, final sangriento del tiempo íbero. Nadie volvería a recordar la vida y hazañas del rey lobo hasta que la arqueología lo rescatara del olvido en forma de leyenda. La búsqueda del rey lobo nos ha permitido conocer el apasionante mundo íbero, con sus príncipes, sus guerreros, sus héroes y sus damas. ¿Y qué más nos da en el fondo si este legendario rey existió en verdad o no? Lo importante es que su grandeza quedó reflejada en el arte íbero que tanto nos asombra. Muchas gracias, Rey Lobo, por habernos abierto las puertas de su misterio.